el respeto, podríamos decir, del destinatario de esa norma. Y hoy sabemos que el ciudadano de nuestras sociedades contemporáneas es un ciudadano muy escéptico respecto a cualquier autoridad. Occidente vive una enorme crisis de legitimidad de la autoridad. La autoridad no inspira respeto, por el contrario, inspira rechazo. Y cuando hablo de autoridad, estoy hablando de autoridad personal, institucional y también normativa. Por ende, esta preocupación por la validez, sin duda, se conecta con la existencia de una norma, de la ley que exista jurídicamente, pero además también para tratar de que estas consideraciones teóricas se orienten a buscar de algún modo factores que aporten a la confianza ciudadana destinataria de esa norma legal que nos preocupa. Es que hoy el ciudadano, como sabemos, aparte, está muy consciente de sus derechos. Y también sabemos que se han convertido los tribunales constitucionales o de convencionalidad los custodios de esos derechos, y los ciudadanos ejercen estos derechos y cuestionan autoridades y cuestionan normas. Por eso la preocupación de quien es autoridad o quien dispone de la libertad del ciudadano dándole órdenes, de que esa autoridad y esa norma goce, al menos a mi litio, de cierto respeto. Y en definitiva esto se orienta, esta reflexión, estas 10 exigencias, se orientan a lo siguiente: ¿cómo lograr que la norma que estamos preguntándonos sobre su validez, el ciudadano la ve como una norma que de algún modo, más allá de que le impone deberes, lo respeta? Lo respeta en su dignidad y en particular en su racionalidad. Hemos recuperado la íntima vinculación con validez y racionalidad. En algunas jurisprudencias constitucionales de nuestro continente se ha consagrado esta tesis, que no es tan original, pero que hoy parece original, que es aquello de que la norma tiene que ser una ordenación de la razón. Y esto puede ser conectado a ordinatio rationis, en el pensamiento incluso un Aquino, pero también con el rule of law, el gobierno de la razón, el gobierno de las leyes, no el gobierno de los hombres. Rule of law, entendiéndolo como gobierno de las leyes, entendida a su vez como razón. Entonces, la palabra razón, que hacía un tiempo que nos habíamos olvidado porque pensábamos que la autoridad legitimaba per se y por ende lo que importaba era la voluntad, lo que había decidido esa autoridad, hoy no basta. El tema es reconciliar el derecho con la razón y por ende suponer que la razón del destinatario la puede entender y hasta la puede aceptar. La razón. Hoy los autores que se han llamado neoconstitucionalistas, quizás el representante más importante de todas estas corrientes contemporáneas que se han dedicado a explicar, avalar y promover el Estado de Derecho constitucional y democrático, el más importante en el criterio, Robert Alexis, dice esto: en definitiva, el derecho es institucionalización del diálogo racional. Dice algo así, casi entre comillas: el diálogo racional
necesita del derecho para alcanzar realidad y el derecho necesita del diálogo racional para alcanzar legitimidad. En una palabra, hay que entender este tema, como muchos otros, en esta preocupación de procurar que el ciudadano se perciba respetado por la autoridad cuando la autoridad le impone deberes. Y el camino más seguro para lograr ese objetivo es que la autoridad sea racional. La autoridad sea racional. No solamente decida, idea, comunicar. Y esta preocupación se ha trasladado a la ley. Se ha trasladado a la ley. Porque, como dijimos, los tribunales constitucionales también controlarán la racionalidad, la validez, la existencia o inexistencia de esa ley. Como sabemos, estas preocupaciones uno las puede ubicar no en el siglo XIX, no en la primera mitad del siglo XX, no con Kelsen, no con las escuelas del siglo XIX, sino con lo que vino después de la experiencia del mal radical del nazismo. Recordemos una vez más, a los nazis se los condena por cumplir la ley y violar el derecho. Se rompe la sinonimia entre derecho y ley. Se rompe la sinonimia entre derecho y ley. Y por ende hoy el legislador debe estar preocupado para que lo que decida tan importante norma como la ley no resulte incompatible con el derecho. Y cuando decimos derecho, decimos derechos humanos, que como sabemos y lo dicen los tratados, son reconocidos, no creados, son universales, no sujetos a espacios geográficos ni culturales, y además son inalienables. Nadie los puede enajenar, nadie, ni siquiera la voluntad de todos los habitantes del mundo, ni Naciones Unidas ni nadie. Bueno, esto es la realidad que nos obliga a su vez a pensar en un nuevo modo de hacer normas jurídicas. Por supuesto, yo en mi experiencia judicial de 23 años y de esos 23, 19 como juez constitucional, por supuesto era muy consciente lo que implicaba dejar sin efecto una ley. Dejar sin efecto una ley, incluso hasta con la eventualidad de alguna responsabilidad, que era, como se dice en la jurisprudencia constitucional de muchos países, esa declaración de inconstitucionalidad debe ser la última ratio. Una vez que no podemos salvar la ley a través de la variedad de sentencias constitucionales que se han ido formulando, sentencias interpretativas, sentencias adictivas, sentencias abrogatorias, sentencias que reconocen que una ley es inconstitucional, y sin embargo mantienen su vigencia durante un periodo, etcétera, etcétera. Toda esta riqueza para tratar de interpretar la Constitución, flexibilizar la interpretación constitucional para que ahí encaje la norma inconstitucional. Bueno, este marco de consideraciones introductorias sin duda impacta la responsabilidad de ustedes como secretarios parlamentarios y como sé de algunos que vienen de muchas décadas atrás con una experiencia acumulada impresionante. Pero obviamente estas cosas, además de experiencia, requieren este tipo de inquietudes que siempre hay en ANOMAC, en las asambleas, de tratar de traer a la consideración de ustedes, al poder de ustedes, en consideraciones teóricas, académicas, que solo tratan de reflejar un espacio de la realidad. En consecuencia, el problema es la razón, la racionalidad de la norma jurídica,
el gobierno de las leyes, el gobierno de la razón, el rule of law. Justamente Aristóteles, cuando decía esto, el gobierno de las leyes y no de los hombres, pensaba de la razón, no de la voluntad. Quedó muy atrás esto de la voluntad general infalible. Y esto hay que asumirlo, con gusto o a disgusto, porque cuando debatimos estos temas hay gente que razonablemente le aparece la nostalgia. Qué lástima de no haber estado en otro tiempo, ¿no? Donde no se discutía mi autoridad. Hoy se discute. En la Argentina, probablemente en la Argentina, hace algunas décadas atrás, uno lucía la chapa patente de magistrado, de, qué sé yo, de ministro, de diputado, de senador, de profesor, de policía o lo que sea. Hoy más bien la prudencia aconseja ocultar la placa y permanecer en el anonimato, hasta donde la crisis de legitimidad. Y un camino, por ende, es que la autoridad sea racional y mande cosas racionales que pueda entender la razón del destinatario. Aquí se inscribe. Y por supuesto, todo este tema de lo que se ha dado a llamar legitimación argumentativa, legitimación racional de la autoridad de las normas, a ustedes me parece que les puede aportar una mirada al trabajo de ustedes desde otro lugar. Luego ustedes tendrán que modalizar lo que uno dice con la propia experiencia. Dice Habermas que los ámbitos parlamentarios, por supuesto, se esgrimen argumentos estrictamente racionales, se esgrimen argumentos morales, también éticos y también pragmáticos. Esos tres tipos de argumentos morales, éticos y pragmáticos son propios de ustedes. Por supuesto, yo lo que voy a hablar más bien de argumentos racionales, morales o éticos, y ustedes pondrán en todo caso lo pragmático, ¿no? Muy bien, entrando en materia, el primer requisito para que una norma jurídica exista y tenga pretensión exitosa de legitimidad, por supuesto, es la cuestión competencial. Aquí me parece que no hay demasiados problemas. Sin embargo, en países federales en particular, ustedes lo son, Argentina también lo son, hay muchos problemas. Yo no voy a indicar algunos de esos problemas porque ustedes lo conocen mejor que yo, pero sin embargo, en fin, yo frecuento, por ejemplo, mucha gente del Poder Judicial y sé la cantidad de complicaciones que hay entre la justicia federal y la justicia estadual, ¿no? Sobre todo a partir del control de convencionalidad, salas constitucionales, etcétera, etcétera. Esto que yo lo estoy señalando para el ámbito judicial vale para el ámbito estrictamente legislativo. Esta preocupación hoy, que es la primera, cuando se va a disponer de alguna norma, es preguntarnos con mucha sinceridad, que es el primer requisito para la razón, dice Habermas, la sinceridad.